Confirmados los dos primeros casos de coronavirus en Castilla y León. Se trata de un joven italiano que estudia en Segovia y un ingeniero iraní que trabaja en Cidaut, en el Parque Tecnológico de Boecillo. En ese lugar permanecen aislados 13 compañeros a la espera de que se les realicen las pruebas oportunas. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Ha sido una tarde frenética, cargada de novedades en torno a una epidemia que está provocando una auténtica psicosis global. Los dos casos de Castilla y León los confirmaba a última hora de la tarde la directora general de Salud Pública de la Junta. Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. Este chico ha ingresado ayer por la tarde en el hospital de Segovia, se le tomaron muestras y esta tarde nos han comunicado desde el Centro Nacional de Microbiología que ha sido positivo para coronavirus. En el caso del chico iraní, pues también ha dado positivo. Entonces, pues lo mismo que les estoy comentando, iniciaremos también el estudio de contacto de los compañeros de la empresa. La Consejería de Sanidad reclama tranquilidad y ha puesto en marcha estudios de contacto del entorno de los dos contagiados. En el caso del ingeniero iraní de 32 años, cuyo positivo se confirmaba esta misma tarde desde el Centro Nacional de Microbiología, afectará a sus 5 compañeros iraníes con los que ha residido en un hotel y a los trabajadores que han decidido autoaislarse en las instalaciones de Cidaut. El otro caso confirmado es el de un joven italiano que estudia en Segovia y que regresó hace unos días de Milán. El joven permanece ingresado en el complejo hospitalario. También se está llevando a cabo una valoración individual porque en la residencia en la que vive hay muchos estudiantes. A los dos casos confirmados en Castilla y León hay que sumar los del resto de España. Ya son 23 los afectados por el virus en nuestro país. En Tenerife se va a permitir salir del hotel en cuarentena a 130 clientes. Todos habían llegado después de que se trasladara al hospital a los 4 pacientes que han dado positivos en el análisis. De este hotel, con alrededor de 700 huéspedes en cuarentena, podrán salir 130 clientes, mientras los viajeros que llegaban a Bilbao procedentes de Milán han mandado un mensaje de tranquilidad. La situación es tranquilísima. Son los medios de comunicación que difunden preocupación. Yo me siento genial, he estado haciendo vida normal. La realidad es que los casos confirmados aumentan y ya han aparecido pacientes que se han infectado en nuestro país. En Madrid, los 2 nuevos positivos no habían estado en Italia. Ya sí que sabemos que ellos no han viajado, pero a saber si han podido tener alguna relación con algún caso. Tampoco había viajado en las últimas semanas un hombre de 62 años que ya se sabe que está infectado con el COVID-19 en Sevilla. Pero obviamente una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen. Y eso obviamente nos tiene que preocupar. En Valencia, el primer afectado era un periodista que había viajado a Milán la semana pasada, pero ya hay más. 2 casos positivos se encuentran en el Hospital General de Valencia. Ambos son varones y se tratan de casos secundarios, es decir, que se ha detectado la presencia de coronavirus por contacto con el paciente ingresado en el clínico. Además, 5 españoles que han sido repatriados de Wuhan han llegado hoy a nuestro país. Aunque no tienen síntomas, han sido ingresados directamente en el Hospital Gómez Ulla. Aquí permanecerán 14 días en cuarentena. Ya ven cómo está la situación. En los últimos días nos hemos olvidado de China, del foco del coronavirus en Wuhan. Nos hemos centrado sobre todo en los casos que se están detectando primero en Italia, después en el conjunto de Europa y sobre todo últimamente también en nuestro país. Este será el primer tema que ponga sobre nuestra mesa de tertulia esta noche con Alejandro Sarmiento. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Isabel Jimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es verdad que tarde o temprano esto tenía que pasar. Evidentemente, en un mundo tan global, con tanta gente viajando de acá para allá y con el foco tan cerca como Italia, pues a España tenía que llegar más pronto que tarde. Sí, estaba claro, es las consecuencias también de la globalización, de que los virus tampoco entienden de fronteras y de que es un virus, o sea, no es algo que puedas dejar estancado en un sitio. Y la parte negativa, aunque se llamara el alarmismo, es que todavía no se sabe muy bien ni cómo funciona, ni cómo se contagia, ni si se contagia antes de los síntomas. Pero de todas maneras, aún así, el número de víctimas que hay es importante, pero hay que compararlo también
con la gripe, que causa muchas más víctimas al año. Sí que es cierto que esto se propaga de una manera más rápida que una gripe normal y la gente no ha muerto por coronavirus, ha muerto con coronavirus. Ya. Y otras enfermedades sí, que tenían la mayor parte, tenían unas patologías previas, que eso también hay que decirlo, no ha muerto por el coronavirus, sino con ello añadido a otras patologías. Claro, pero evidentemente la situación es la que es, en un mundo como el actual, donde al final la gente se alarma con este tipo de noticias, que día sí, día también, se ha comentado en más de una ocasión, al final parece que esto es un carrusel deportivo, ¿no? Un carrusel en el que estamos dando a cada minuto una novedad en torno al asunto, en torno al coronavirus. Es que yo no sé hasta qué punto efectivamente ese tratamiento informativo, en cuanto que no sé hasta qué punto ayuda a combatir o a prevenir o a concienciar en realidad a la población, hace salud pública y no histeria colectiva. A mí me parece que es muy importante, en primer lugar, conocer muy bien los datos de mortalidad. Es verdad que la gente se aterroriza ante lo desconocido, nos aterroriza a todos mucho más lo desconocido que realmente los peligros ciertos, y luego confiar en el sistema de salud que tenemos en España. Bueno, y esto está claro que está sacando lo peor de la condición humana, ¿no? Lo estamos viendo sobre todo con el tema de las mascarillas, por ejemplo, en Salamanca, toda esta psicosis o quizá también la picaresca llegaba hasta el hospital clínico. Se ha detectado la desaparición de un gran número de mascarillas de manera inexplicable y la dirección ha decidido tomar medidas. Todas esas mascarillas pasan a estar custodiadas bajo llave para evitar posibles robos por parte de algunos pacientes. También se hace un llamamiento a la responsabilidad al personal sanitario para que no haga acopio de este material. Desde las administraciones se insiste en lanzar un mensaje de calma, en no alarmarse ante posibles síntomas. La Junta recuerda además que hay un teléfono habilitado para resolver dudas. No hay en este momento ninguna razón para la alarma. Es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que tiene la morbimortalidad aproximada de una gripe, de la misma gripe que pasamos todos los años. Que la gente no se desplace a los centros sanitarios cuando tenga síntomas sin haber llamado previamente a este teléfono. Teléfono 900-222-000, es el mismo teléfono que habíamos utilizado para la campaña de la gripe, está funcionando muy bien. En lo de Salamanca, que haya que custodiar las mascarillas en el hospital clínico también es muy significativo, ¿no? Muy ruin, me parece, por parte de quien las haya cogido. Y también, sobre todo, porque es que no está demostrada la eficacia para evitar el contagio. Para quien no lo tiene, sí, para quien lo tiene, no transmitirlo. Entonces, y que hay que tener en cuenta que esas mascarillas sí que son útiles y son imprescindibles para la vida diaria de otra serie de enfermos, que ahora se están vendiendo a precio de oro, cuando no todas son recomendables, ni todas son efectivas, ni siquiera para quien está contagiado. El número de contagios, afortunadamente, en Castilla y León, positivos han sido 2, más en estudio, y esta psicosis creada. También es cierto que hay veces que no se contribuye ni desde las autoridades ni desde los medios a tranquilizar, porque llaman a la tranquilidad, valga la redundancia, pero a la vez están todo el rato llamando a la población, a la prudencia, a llamarlo, a acudir a urgencias. Entonces es un poco contrasentido lo uno y lo otro, y llamar a la tranquilidad a la población cuando continuamente estás hablando de esto, sobre todo las autoridades sanitarias, pues lo hace complicado. Es que siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Parece como que la mascarilla, más que una mascarilla, fuera un amuleto propio de la superstición y que entonces el que llevara mascarilla será salvado de esta nueva peste. Lo cierto es que en lo que hay que confiar, obviamente, es en los consejos de los médicos, de las organizaciones, y quizás pues sea un poco contraproducente, a mí me parece contraproducente este seguimiento tan exhaustivo, ¿no? Bueno, luego vamos a recuperar el tiempo de tertulia porque les tengo que avanzar una noticia, un suceso también que conocíamos a última hora de esta noche en León. Investigan la muerte de una persona en Villavente por un supuesto ajuste de cuentas. Numerosos efectivos de la Guardia Civil trabajan en reconstruir y localizar al autor de la muerte de un hombre este jueves en la localidad leonesa de Villavente. El cuerpo del hombre, que presenta al menos un impacto de arma de fuego, fue localizado por un vecino de la zona que transitaba por un camino forestal entre las localidades de Villavente y Carvajosa, en un camino forestal, como les digo, y una de las pistas que está investigando la Guardia Civil es que se pueda tratar de un ajuste
de cuentas. El cuerpo se correspondería con una persona de mediana edad en torno a los 45 años y no presentaba otros signos de violencia de forma aparente. Bueno, una noticia de última hora que por supuesto les emplearemos en los servicios informativos de Castilla y León Televisión. Antes escuchábamos al vicepresidente de la Junta, a Francisco Egea, que desde hoy mismo tiene otra condición, la de candidato a liderar Ciudadanos, la de candidato a disputar ese liderazgo de la formación naranja a Inés Arrimadas. La campaña creo que empieza este fin de semana para esas primarias. Empieza el día 29, oficialmente. Bueno, sí, es verdad. Oficialmente empieza el día el otro día en Valladolid, ¿no? Con ese... Sí, ese cara a cara, nunca mejor dicho cara a cara, lo cerca que estuvieron. En menos de 2 minutos que fueron de alta tensión, mucha tensión, en la que se dijeron no mucho, pero con mucho significado. Pero se entendió casi toda la primera. Sí, no sé cómo van a acabar, porque más allá de disputarse el liderazgo, sí que es cierto que se reprochan demasiadas cosas y han pasado en algunos puntos ciertos límites, creo, para ser parte del mismo partido. Ya sabes lo que dicen, que hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Así es, eso es. Al final lo peor es lo último, habitualmente. Yo es que creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que nuestra cultura es pancista, y esa cultura pancista parece que se resume en decir siempre viva quien vence. Claro, hay tanto miedo en equivocarse sobre quién va a vencer que parece que aquel que se atreve a discrepar pues ya es un traidor a la patria. Yo creo que realmente el que discrepa, y más en una organización política, pues al final ejerce un derecho absolutamente legítimo. Y claro, si en el devenir de esa formación política lo que hay es un gran fracaso electoral, pues hombre, parece que seguir o continuar haciendo lo mismo, pues a lo que te lleva lógicamente es a mantener los mismos resultados. Por eso parece lógico la discrepancia. No, la discrepancia es evidente, pero yo no sé si al final si las formas que se están adoptando en esta campaña, que empezaba con esa imagen que veíamos el otro día, son las apropiadas, ¿no?, para un partido que intenta sobrevivir después de la debacle de las últimas elecciones generales del 10 de noviembre. Es que es eso, quizá que la manera en la que se lo están diciendo, porque evidentemente si tú haces lo mismo, igual terminas en el mismo sitio, y el mismo sitio fue que Ciudadanos sacó 10 escaños en las últimas elecciones generales. Pero de ahí a erigirte en yo tengo la razón y todos los demás en mi partido no la tienen, pues bueno, y sobre todo si lo quieres hacer, pues preséntate, y si tu militancia te vota, pues lo defiendes, porque en el fondo formas parte de un partido, sea quien sea, estás en un partido y si no estás a gusto, pues tienes la puerta. Bueno, pues este proceso que ha comenzado ya en Ciudadanos, oficialmente la campaña empieza este sábado 29 de febrero, pero ya hemos visto los primeros rifirrafes entre los dos candidatos que se disputan ese liderazgo, esa dirección en Ciudadanos. Primera reunión institucional entre el presidente de la Junta y el nuevo delegado del Gobierno en nuestra comunidad, una primera toma de contacto que ha aprovechado Alfonso Fernández Mañueco para volver a reclamar la devolución de los 142 millones de euros del IVA que no paga el Gobierno central. Javier Izquierdo trasladará esa reclamación, pero señala que no hay título habilitante para su abono. Parece una audiencia real casi, ¿no? A la espera de la visita que Pedro Sánchez ha dicho hará por todas las comunidades autónomas, el diálogo con el Ejecutivo Central pasa por su delegado. Puesta a disposición desde el diálogo, desde el entendimiento. Aquí esta es la foto de la normalidad institucional y creo que es una foto muy positiva. Primera toma de contacto sin entrar en asuntos en detalle, aunque Mañueco le ha recordado la necesaria reforma del modelo de financiación, los desafíos demográficos o la negociación de la PAC. El presidente ha ofrecido apoyo de la Junta e Izquierdo ha pedido lo mismo del PP. Porque evidentemente la posición del Parlamento Europeo va a ser determinante el papel que puedan jugar socialdemócratas y populares europeos. Desencuentro sobre el requerimiento del IVA. No hay título habilitante para cobrar una deuda, pues es complicado. Y en la prueba única para la EBAU. Creo que ese sistema único es el que garantiza de la mejor manera posible la igualdad. Pues no a todos nuestros hijos les hacen unos exámenes, ni en el mismo instituto, ni los mismos profesores. Y coincidencia en que las infraestructuras tienen un objetivo. Que es generar oportunidades. No pensemos estrictamente en las infraestructuras como un fin en sí mismo,
sino como una herramienta. A esta reunión seguirán de momento otras con el consejero de Fomento para la Coordinación en Protección Civil y con la consejera de Familia para desarrollar de forma eficaz el Pacto contra la Violencia de Género. Las movilizaciones de los funcionarios, de los trabajadores de la función pública de Castilla y León reclaman la puesta en marcha de las 35 horas semanales, que ha sido muy desigual en las diferentes capitales. Esa convocatoria, solo 3.000 han salido a la calle contra lo que dicen es un engaño de la Junta. Protestas minoritarias en Soria o Segovia, la más numerosa en Valladolid, donde los empleados públicos han recordado que no solo salen a la calle por esas 35 horas, sino también por las subidas salariales pendientes y el desarrollo de la carrera profesional. Los sindicatos denuncian que desde noviembre intentan sin éxito sentarse a negociar con la Junta. La Junta está en una situación económica catastrófica y eso es lo que no quiere reconocer y por eso no cumple los acuerdos que tiene con sus empleados. No lo cumple porque no le da la gana, porque tendrá sus problemas internos, porque son 2 gobiernos o 3, no lo sé. Vamos a tener empleados públicos de primera y de segunda, empleados públicos con una carrera profesional, que son los docentes que les hacen elegir entre carrera profesional y sesenios, que nada tiene que ver. Y a esta petición para reunirse y a estas protestas ha respondido el vicepresidente de la Junta después del Consejo de Gobierno de los jueves. Esto es lo que ha dicho Francisco Higuera. Las mesas de negociación siguen abiertas, saben que estamos en un periodo de elecciones sindicales y yo estoy casi seguro que una vez que pase este periodo avanzaremos rápidamente. ¿Qué os parece toda esta protesta? Es verdad que en los últimos días, en las últimas semanas, se había paralizado, no había tantas movilizaciones como hubo en su día, pero es verdad que todavía no se han reanudado esas negociaciones, esas conversaciones entre la Junta y los sindicatos para sacar adelante esta idea que estaba firmada, les recuerdo, antes de las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo. Y los sindicatos seguirán protestando, sobre todo ahora, y la Junta lo aplaza precisamente a que hay elecciones sindicales a corto plazo, y que por eso es muy difícil el acuerdo, y dice que después seguro que son capaces de entenderse. No lo sé que los sindicatos no se van a rendir y van a seguir protestando hasta que lo consigan, eso lo tengo clarísimo, y evidentemente es algo que se firmó y tienen todo su derecho a reclamarlo. Y la Junta pues seguirá tensando la cuerda hasta que pueda, pero siempre ha dicho que hasta que pasen las elecciones sindicales, que a partir de ahí lo ve más factible. Sí, bueno, será factible a partir de ahí. Bueno, es que lo que no parece muy serio es firmar acuerdos si estos acuerdos no son factibles. Claro, efectivamente, yo creo que es ahí donde está la materia. Los sindicatos no están, digamos, reclamando nada que no esté previamente pactado. A partir de ahí, pues en fin, como se decía en primer curso de Derecho, los acuerdos son para cumplirse, si no, pues no tiene mucho sentido hacerlo. Pues de momento esa negociación se retomará cuando se celebran esas elecciones sindicales, aunque los sindicatos también han venido a denunciar que no es óbice el que se interrumpen las negociaciones pese a que estén en plena campaña. Las mociones presentadas en varios ayuntamientos de León en defensa de la autonomía de esa provincia están provocando votaciones surrealistas. En la que se ha presentado en La Robla, han votado a favor de la misma los concejales de la UPL, de Izquierda Unida y de Vox. Sí, de Vox. Al final no ha salido adelante por el voto en contra, esta vez sí, de los concejales del PSOE, que son mayoría en ese consistorio. De Vox, un partido que está en contra de las autonomías, bueno, de casi todas. De la de León parece que no. Es lo que más, ese propio de La Robla. Es lo que más me ha llamado la atención de la noticia de esta moción presentada en el Ayuntamiento de La Robla, que el concejal de Vox haya votado a favor de una nueva autonomía cuando es un partido que está en contra de las autonomías. También es cierto que los concejales de pueblos, no todos tienen ese carné de cada partido, entonces igual, y se mueven más por los sentimientos a veces, y en esto del leonesismo hay mucho del sentimiento, porque también concejales del PP y del PSOE, a quienes sus partidos les han dicho que no están a favor, han votado también en otros ayuntamientos a favor de esa moción de la UPL, que se está encontrando con ciertas sorpresas en este viaje. Pero será el único político, aunque sea solo concejal de un pueblo o de Vox, que no sabe a ciencia cierta que su partido se opone frontalmente a las autonomías, porque lo hemos visto, por ejemplo, esta semana en el acto del 37º aniversario del Estatuto de Autonomía, es que el procurador de Vox ni se ha dignado ir
a la entrega de la medalla de oro al presidente del CERMI. Bueno, lo que pasa es que, como decía Walter Benjamin, yo creo que hay que saber gestionar el pesimismo, ¿no? Entonces, claro, el gran problema es cuando la política sirve para tan poco que para lo único que sirve es para generar problemas que no existían antes y donde los ayuntamientos, en vez de intentar resolver la vida de sus ciudadanos, se dedican a hacer mociones que no sirven para nada. Si a partir de ahí pues nos encontramos ya las anécdotas de los que sirven todo eso, pues no vamos a ningún sitio. La tragedia es esa, cuando la acción política no sirve para nada excepto reabrir heridas. Así es. El día después, abrimos también de reabrir determinadas heridas. El día después de la primera reunión de la mesa de diálogo en la que se sientan representantes de la Generalitat y del Gobierno central, continúan las reacciones. Desde el Gobierno y desde Esquerra Republicana se felicitan por lo que consideran un gran avance. Desde el Partido Popular anuncian que van a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez. Nadie le ha votado para esto. Nadie, pues se comprometió en campaña a hacer todo lo contrario. Por tanto, estamos ante un fraude político. El diálogo cuesta mucho y creo que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de la Generalitat están mostrando la voluntad necesaria. Ver gente diferente hablando y dialogando y no amenazándose o encarcelándose, yo creo que ya es una buena noticia, ¿no? Bueno, después de la primera reunión de ayer, ¿con qué sensación os quedáis? Ya se ha anunciado que habrá una reunión al menos una vez al mes de esta mesa de diálogo. Bueno, yo, por hacer una broma, porque me parece que es muy importante en la vida saber hacer bromas, es si en esa reunión que tuvieron ayer alguien ha hablado de títulos habilitantes, como para la devolución del IVA a Castilla y León. Se ha puesto muy funcional ya, ¿no? Sí, digo, se han hablado de títulos habilitantes para todo aquello de lo que parece que se está hablando, pues no hay nada de qué preocuparse. Luego es verdad que yo creo que es muy importante que se visualice y visualizar, bueno, pues que lo que no pueden es enfrentarse territorios, tiene que haber una relación constante entre la Generalitat de Cataluña y la presidencia del Gobierno, pero probablemente la escenografía elegida pues no ha sido la más adecuada. Sí, hablando de escenografía y esas imágenes que veíamos, a mí lo que más me llamó es esa realización que hizo Moncloa de la llegada de Quim Torra y todo su séquito al Palacio de la Moncloa, ¿sí? Que una realización era la única señal que se transmitía, todo perfectamente medido, y el diálogo está bien, siempre hay que dialogar, pero diciendo la verdad, y todo esto fue el día antes de que Esquerra te haya permitido aprobar el techo de gasto para los presupuestos del Estado, hoy, con la porque en el de fondo Bildu y de Esquerra Republicana podía salir adelante ese techo de gasto. Eso es ese es el primer paso que se ha dado. O sea, no hay que contarlo todo, no solo decir que vamos a intentar una vía de diálogo, que pueden hacerlo, pero di por qué. De hecho, Rufián lo ha reconocido, me parece que ha sido Rufián que lo ha reconocido, que eso les ha permitido, que aunque no les guste, no ha sido Rufián, ha sido otro de Esquerra, lo han hecho por lo de ayer. O sea que de momento la primera mesa ha sido muy efectiva para el Gobierno central, que ha conseguido el primer paso para poder aprobar los presupuestos del año que viene, ¿no? Pues ya tienen título habilitante para proceder a la devolución de lo debido. Pero sí es verdad que estas imágenes, siendo una escenografía no adecuada, también me parece que vienen después de escenografías que han sido muy duras, como fue la del barco Piolín como hotel de la policía española atracado en el puerto de Barcelona, ¿no? También en torno a la crisis de Cataluña hemos vivido escenas y situaciones muy deprimentes, es verdad, eso es cierto, ¿no? Ahora parece que todo pasa demasiado deprisa y que la actualidad nos desborda, pero cuando echamos la vista atrás y recordamos aquellos momentos que se vivieron en torno a Cataluña, en el máximo esplendor del desafío independentista, nuestro país estuvo en una situación muy delicada, ¿no? Estuvo en horas bajas. Sí, estuvo en horas bajas, dimos una imagen creo que exterior bastante lamentable y, como decía Alejandro, esas imágenes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en un barco, en cuarteles a los que les tiraban cubos de basura, que insultaban a los agentes. Me parece que fue de las escenas y de las imágenes más lamentables de los últimos tiempos y que no han tenido la condena suficiente por ciertos políticos.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona esta mesa. De momento la primera reunión ha sido eficaz, ha conseguido que el Gobierno sacase adelante el techo de gasto, el primer paso para aprobar los presupuestos generales del Estado. La próxima será también en un mes, porque se va a reunir, al menos así quedaron ayer, al menos una vez al mes. Veremos con qué contenidos, si al final se acaban atendiendo o no. Entiendo que será imposible las reclamaciones de los independentistas que pasan exclusivamente por el referéndum, por la autodeterminación y por la amnistía de los presos del proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está acogiendo la deliberación de los recursos presentados por la defensa y la acusación del caso Arandina. 3 magistrados estudian desde esta misma mañana los recursos presentados y con los que unos pretenden que los exjugadores sean absueltos y los otros que se ratifique la sentencia. Les recuerdo que los 3 exfutbolistas fueron condenados a 38 años de prisión al ser considerados culpables de agresión sexual a una menor de 15 años y de colaboradores también. Todavía no sabemos nada, evidentemente, no sé el plazo exacto que tienen los magistrados para tomar esta decisión, una de las decisiones también más controvertidas y que más también ha marcado la actualidad informativa en torno a estos casos en los últimos tiempos en nuestro país. Creo que van a tardar. Van a tardar, no quiero decir que vayan a tardar 2 semanas, pero que ya. No va a ser tan inmediato como se podía prever, porque además los magistrados son conscientes del foco mediático y la presión social que hay sobre ellos y que van a ser foco y objeto, decidan lo que decidan, de críticas por unos o por otros. Ya. De hecho, el lunes hubo concentraciones a favor y en contra de los jugadores, o sea, en contra de la sentencia y a favor de los jugadores, a favor de la sentencia. Es un tema muy delicado y lo único que se puede hacer, ellos son quienes tienen toda la información, todos los datos de un caso que fue a puerta cerrada, eso hay que tenerlo claro, y que ellos son los únicos que pueden decidir, y respeto a la labor judicial y a su decisión. Máximo respeto a la Yo creo que hay que tener máximo respeto al Estado de Derecho, pero tampoco perder de vista que justamente nuestro Estado de Derecho es para proteger a los más débiles y a los más vulnerables. Y desde luego que cuando aquí de lo que estamos hablando es de menores de edad, pues a mí me parece que hay aquí muy poco tránsito para cualquier alteración de la sentencia. Bueno, pues también estaremos muy pendientes de lo que sucede en esa sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde se tiene que analizar esos recursos que se han presentado contra la sentencia del conocido como caso Arandina. Vamos a leer la prensa, pero les recuerdo esa noticia de última hora que les avanzábamos también en la primera parte de este informativo. Investigan en León la muerte de una persona en Villavente por un supuesto ajuste de cuentas. Efectivos de la Guardia Civil investigan la aparición de un cadáver de una persona de mediana edad, en torno a los 45 años, cuyo cadáver ha sido hallado en un camino cercano a la localidad por motivos que se desconocen. Los disparos, sí que se ha localizado un disparo por arma de fuego, y se supone, como les decíamos al principio, que todo ha sido por un ajuste de cuentas. Les ampliaremos esta información, lo podrán ver ampliados también en los periódicos este viernes. Nosotros ahora les avanzamos algunos de los titulares de otros medios de comunicación que han llegado a nuestra mesa de redacción. El norte de Castilla, evidentemente, empieza con este titular destacado: 2 positivos por coronavirus en Valladolid y en Segovia. Mismo titular o parecido en el Mundo Diario de Valladolid: un ingeniero iraní en Valladolid y un estudiante en Segovia, primeros casos de coronavirus en la región. Asunto por el que también tiran los compañeros de ABC Castilla y León: crisis del coronavirus, un iraní en Segovia y un italiano en Segovia, un iraní en Valladolid y un italiano en Segovia, primeros casos en Castilla y León. Diario de León nos recuerda también que mañana va a ser un día de protestas en el campo leonés. 500 tractores van a salir a las calles de esa ciudad para protestar contra la situación que vive el campo en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Y el titular que han elegido para ilustrar o para señalar la crisis que vive el sector primario señala que la nueva PAC, la nueva Política Agraria Común, agravaría en 135 millones de euros la ruina del campo leonés. En el diario La Razón recogen ese encuentro entre Alfonso Fernández Mañueco y Javier Izquierdo: unión y diálogo para generar empleo y crear oportunidades. Encuentro entre el presidente de la Junta y el delegado del Gobierno. Y terminamos con el diario de Ávila: la Junta estudia 50 medidas e incorpora el polígono de La Colilla en el Plan Territorial de Fomento para la Industrialización de Ávila. Pues os tengo que despedir, que sepáis que habéis sido los últimos tertulianos de este informativo de la medianoche,
Los liquidadores. Bueno, no te pases, no seas así, ¿cómo eres? Qué pesimista. Os agradezco que hayáis estado conmigo esta noche, ¿vale? Isabel, gracias Juanma. Que vaya bien. Alejandro, hasta otra. Bueno. A ustedes les dejo ahora con la publicidad, todavía no se vayan, que seguimos en este infraespacio de la medianoche.